Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el lugar donde tú estés. Hoy yo quiero hablar un poquito del miedo. ¿Qué es el miedo? Básicamente, principalmente, el miedo es un sentimiento o un instinto que nos ayuda a salvaguardarnos en una situación de peligro. Cuando existe, casi todo el mundo siente miedo, todo el mundo siente algún miedo a una cosa, a la otra, a aquello. El problema es cuando el miedo te detiene, cuando el miedo no te deja ser tú, cuando el miedo no te deja caminar hacia adelante. Pero el miedo necesariamente no es malo. Inclusive no podemos escaparnos del miedo. El miedo es lo que es y está ahí, y siempre estará y siempre estuvo. Y nuestra función es cada día despertarnos y seguir adelante venciendo cualquier miedo que se te presente. Y tú pensarás, no, pero el miedo no es bueno. Pero realmente sin miedo no se puede vivir. Sin miedo no se puede estar. Esa protección que tú tienes no se puede perder, no la vas a perder. Después existe una especie de miedo, que es un miedo psicológico que la gente suele tener a un peligro que muchas veces ni siquiera existe. Es decir, el peligro no está, pero tú sigues teniendo miedo. Inclusive tú puedes imaginarte que algo va a suceder, sentir miedo y actuar en base a lo que tú estás pensando. Ahí es donde está el peligro de sentir miedo o no sentir miedo, ¿no? Cuando tú actúas. Si tú tienes un miedo a algo, a cualquier situación que ahora mismo, en los tiempos en los que estamos viviendo, a lo que más teme la gente es a perder su condición de vida, su nivel de vida, su estatus, cómo lo ve la gente. Eso es muy importante, por eso existen muchas operaciones, por eso existen mucha vestimenta, por eso existe coche, ¿no? Porque ese miedo de cómo el otro te ve o cómo tú quieres que el otro te vea, ni siquiera es como tú eres, ni siquiera es lo que tú haces, es simplemente cómo el otro te ve. Entonces, realmente el miedo es qué tú haces cuando sientes miedo, cómo tú actúas cuando sientes miedo. Esa es la situación que te puede detener o no te puede detener, porque el miedo no va a dejar de existir. Hay gente que se lanzan, hay gente que atacan, hay gente que no, hay gente que se sientan tranquilamente, calcula cuáles son sus situaciones e intenta sacar el mejor partido antes de atacar. Pero si tú inmediatamente tú sientes miedo, lo primero que tú haces es atacar, porque tú crees que esa es tu mejor defensa, entonces tú tienes un problema. Es un problema y es un problema fuerte, que lamentablemente yo creo, no soy nadie para decirlo, pero yo creo que es una situación que debería solucionar, que debería ir a lo mejor a un psicólogo. Yo no soy psicólogo, yo no puedo decirte realmente qué hay que hacer para vencer los miedos. Yo solo he leído un poco sobre lo que es el miedo y creo yo que el miedo no es algo malo, es cuando tú actúas, es lo malo. ¿Cómo tú actúas? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú no haces en frente al miedo? ¿O qué tú dejas de hacer en frente al miedo? Ese es el problema realmente del miedo. Cuando tú tienes miedo a cómo te vean y cómo tú actúas. Cuando tú tienes miedo a ser pobre y cómo tú actúas.
Sí, es verdad que lo de ser pobre involucra muchas cosas, eso es verdad, involucra el hecho de no tener nada, de tener que manejarte, de actuar, de buscar, eso ya un poco más peligroso y hay que ser un poco sensible con eso. Porque hay gente realmente que no tiene ninguna oportunidad de salir adelante. O si la tienen, son muy mínimas y es para muchos. Entonces tú tienes que debatirte con muchas personas esa posibilidad. Pero realmente la mayoría, la gran mayoría de las personas tienen oportunidades que no pueden ver, oportunidades que no ven, oportunidades que no las cogen en el momento. Pero no, para no irnos del tema, vamos a seguir con cómo tú actúas. Es decir, si tú tienes miedo y actúas de una manera irracional, entonces tú tienes un problema, tienes una situación que no es buena. Cuando uno tiene miedo que eso no va a dejar de existir, miedo a cualquier cosa, lo primero que yo creo que uno debe hacer es identificarlo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué pasa con mi miedo? ¿Qué es lo que yo quiero perder? ¿Qué es lo que me está causando el miedo en este mismo momento? No el miedo de mañana, no el miedo de pasado, porque pasado habrá un miedo y traspasado habrá otro miedo. Y el resto de tu vida tendrás miedo en algún momento por algo. Lo que te va a hacer grande es cómo tú actúes cuando tú lo sientes. Hoy tú puedes tener miedo a algo y mañana, después de haber vencido ese miedo o después de haber actuado bien, haber calculado bien, haberlo superado, puede comenzar a tener otro miedo. Entonces, cada día lo que tú puedes hacer es vigilar bien por qué tú tienes miedo, mirar bien a qué le tiene miedo y actuar, calcular y ver la mejor vía para solucionarlo. Para solucionar el problema, porque lo que nos da miedo son los problemas que se nos presentan cada día. Las situaciones que se nos presentan cada día. Entonces yo creo que lo mejor para llevar la situación de miedo es sentarse, calcular, planteártelo, pensarlo y sacar la mejor de las soluciones. Resolver la situación y seguir caminando hacia adelante. De otra manera yo creo que no hay otra solución, no existe otra solución. Tú te puedes sentar, tú puedes esperar, tú puedes ser violento, tú puedes amenazar, tú puedes intentar lograr cualquier cosa que tú quieras a través de la manera que tú quieras, pero yo creo que la mejor solución en el tiempo va a ser planteártelo bien, mirarlo bien, ver cuál es la solución más acertada, no solo para el momento, también para el futuro. Nada, yo espero que les guste y que la gente deje de tenerle miedo al miedo, porque al miedo no se le puede tener miedo. No le tenga miedo al miedo, el miedo siempre va a estar ahí y seguirá estando, así que no tiene sentido tenerle miedo al miedo. Deja que venga, deja que llegue y cuando llegue, soluciónalo. También tú puedes visualizar los problemas que se te pueden presentar en el futuro, calcularlo, planificarlo, verlo, y eso te ayudará a que ha llegado el momento, pues no sienta tanto miedo porque ya lo tiene planificado. Para muchas personas, el secreto del éxito es no tener miedo. No, yo creo que no. Yo creo que el secreto del éxito no es no tener miedo. El éxito implica muchas cosas. Persistencia, muy bueno para alcanzar el éxito. Disciplina, hay que tener muy buena disciplina.
y la capacidad para analizar y visualizar situaciones que se te puedan presentar en el futuro. Yo creo que realmente esas son la base del éxito. Y claro, más que nada, talento. Porque cuando no se tiene talento, lo que se hace es violentar situaciones. Si tú trabajas en algo en lo que no tiene el talento, tú lo que vas a hacer es violentar la situación. Hacer que se produzcan situaciones las cuales tú no estás o no tienes el talento. Y no se trata de preparación, no se trata de que estés preparado, no se trata de que haya ido a la universidad o que tengas un diploma. Se trata de el talento que tú tienes, el instinto que tú tienes, cómo tú estás formado, que te ayudará realmente a que tu puesta en escena o tu trabajo salga adelante. Entonces, recuerden, sin miedo no se puede vivir. Todos tenemos miedo y hay que seguir hacia adelante.